Muy bien, muy buenas tardes con todos, jóvenes. Gracias por estar este viernes con nosotros haciendo el curso de Filosofía Latinoamericana. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una notable filósofa latinoamericanista y latinoamericana además, amiga mía, amiga de muchos años en proyectos latinoamericanos, y que tiene una trayectoria importante en los estudios que corresponden justamente a esta comunidad, desde locus, que significa hacer, pensar, nuestra América, como diría nuestro gran filósofo, ¿no? La doctora Marisa Muñoz es profesora en la Universidad de Cuyo, es investigador en CONICET, ¿no? Que es como el CONCITEC aquí en el Perú, ¿no? Y que lo que vamos a trabajar ahora es uno de los referentes fundamentales de la filosofía en América Latina, ¿no? Que es la filosofía que sucede en una de las matrices, ¿no? Considero yo uno de los núcleos más importantes de nuestro pensar, ¿no? Y eso es Argentina, ¿no? Argentina es un referente, es indudablemente, ¿no?, una fuente importante de las agendas como de los resultados de aquello que estamos justamente conversando y estamos trabajando para definir como filosofía latinoamericana. Marisa, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañar aquí a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, de verdad muy agradecido por tu tiempo, tu generosidad también, de tus conocimientos, y te escucharemos un rato y luego conversaremos, abriremos la discusión para conversar un poco sobre lo que nos expones. Marisa, muchas gracias por estar. Buenas tardes a todos, que no los veo, es solamente un nombre, así es que si se conectan con la cámara estaría lindo para verlos, para que uno no, no hable así en solitario, así es que, bueno, eso me gustaría para el que pueda. Muchas gracias por la presentación, Rubén, y bueno, me han invitado a hablar especialmente de algo de lo que me ocupo, que es la filosofía argentina. ¿Mm? Seguramente algunos autores, algunos textos, algo habrán escuchado. Yo voy a tratar de darles una especie de pantallazo de lo que es la filosofía argentina, pero también concentrándome en algunos nudos importantes de lo que es la filosofía argentina, o cómo se reconstruye la memoria filosófica, cómo se trabajan los temas de la representación filosófica, cómo se arman los corpus de autores, de figuras, de temas en la filosofía. Es decir, eso no viene ya dado, sino que siempre hay alguien que está armando, proponiendo, en donde algunos autores, figuras, autores, autoras se visibilizan, otras quedan más olvidadas, otros ni siquiera parecen existir. Entonces, siempre que hablamos de filosofía, ya sea en la Argentina, sea en el Perú, sea en Francia, siempre van a haber filósofos o filósofas que quedan un poco a veces olvidadas porque ya no son tema de agenda, a veces porque no se los tiene en cuenta y se las redescubre, pero así es la filosofía, ¿no? Es como un proceso dialéctico sobre el que todo el tiempo estamos volviendo. Voy a dar algunas coordenadas muy poquitas para entrar en el tema. En principio, decir que no es lo mismo hablar de filosofía argentina que filosofía en la Argentina. Entonces, se juegan como dos cosas. Por un lado, la geografía, que es inevitable, ¿no es cierto? Pero no siempre quien hace filosofía en la Argentina está pensando en la Argentina. Entonces es una localización que a veces diluye pensar en términos singulares la especificidad de lo nacional sin ser nacionalista. Entonces, hablar en términos de filosofía argentina es allanar ese camino y directamente tomar algunos ejes, algunos conceptos, algunos problemas, algunos temas de la filosofía argentina y
pensar. Pensar, reflexionar y escribir en torno de la filosofía argentina, ya no pensándose solamente en una localización geográfica, sino asumiendo lo geográfico y también el orden de lo simbólico. ¿Mm? Entonces son dos instancias que son importantes distinguir para hablar de la filosofía argentina y en la Argentina. Hay cosas que son muy comunes en los distintos países de América Latina, de nuestra América, y son los distintos criterios con los que se han trabajado las filosofías nacionales. Fue muy importante en una época pensar en términos de filosofías nacionales porque parecía ser que nuestros países no tenían una historia de pensamiento. O si lo era, era de pensamiento y no era historia filosófica, ¿no? Entonces habían muchos reparos para pensar una filosofía argentina, filosofía peruana, filosofía chilena. Es decir, cuando uno habla en esos términos, siempre hay como una especie de sorpresa o de inquietud a ver si con esa denominación uno no está poniendo en juego algunos esencialismos para pensar la filosofía. Pero resulta que a veces eso no pasa si uno habla de filosofía europea o de filosofía francesa. Entonces, cuando nos damos cuenta de esos sesgos para pensar, para escuchar también, es como que podemos reparar también en los estereotipos que tenemos y los prejuicios respecto de lo que es filosofía. Es decir, la condición de filosofar es universal, es una condición humana, no tiene una geografía determinada. ¿Sí? Entonces, desde ese ímpetu, que tiene que ver con la misma condición humana, podemos decir que la filosofía, en la singularidad de cada expresión, es algo, ¿no es cierto?, que excede un lugar en particular. Pero sí se singulariza ese locus, esa forma, ¿no es cierto?, de abordar o de pensar. ¿No? Ahí está la singularidad. ¿No? La universalidad, si es algo que también nos interesa en la filosofía, tiene que ver justamente con la singularidad. ¿No? La singularidad es esa capacidad que tenemos de pensar, aún con conceptos que podemos también tomar de otros, pero los traducimos, los resignificamos y también podemos aportar o intervenir esos propios conceptos. Si hay algo que uno ha aprendido con la filosofía, es que los conceptos no son algo muerto, algo que está ahí, ¿no es cierto?, y que no se modifican. Los conceptos tienen una vida, una existencia que se va reactualizando en cada momento. ¿Sí? Entonces es una tarea importante para quienes hacen filosofía, sea donde la hagan, ¿no es cierto? No importa dónde lo hagan. Entonces los criterios los tienen en general, es cuando se hace historia. La filosofía, si bien es un acto sincrónico, es decir, siempre hay un locus que se enuncia desde un presente, aunque se aluda al pasado, aunque se proyecte en un futuro, es un locus que se enuncia de modo sincrónico. Sin embargo, cuando uno quiere recuperar esas voces del pasado, de otros momentos sincrónicos, no nos queda más que historiar, ¿no es cierto?, esas formas de enunciación, y entonces aparece la historia o el modo diacrónico de recuperar la enunciación filosófica. Y digo enunciación porque si uno piensa en términos contemporáneos, la enunciación siempre está formulada por un sujeto vivo, con un cuerpo, ¿no es cierto?, que enuncia sus ideas, sus conceptos. ¿Sí? Entonces, la misma idea de discurso, tan importante en el siglo XX, con la irrupción del giro lingüístico, y después otros giros epistemológicos importantes, como el giro pragmático, el giro afectivo, y una serie
de núcleos de orden epistémico, vinieron a dar importancia al lenguaje como discurso, a los afectos, al cuerpo, y así entonces en el siglo XX y en la filosofía contemporánea nos encontramos con una filosofía que por lo menos trató de escapar a las formulaciones pensadas como filosofía de la conciencia. Pero eso también fue un modo de pensar la filosofía de otra manera. Ya no se trata entonces, cuando intentamos hablar de los pensadores, pensadoras, de los filósofos y filósofas, cuando los trabajamos, de meternos en sus cabezas para ver qué intención tenían, sino que sus textos, en cuanto a una materialidad del lenguaje, puesta en discurso, son una serie de voces que tenemos que recuperar incluso más allá del autor. Entonces se pone en juego toda una teoría del texto que es un desafío para quienes estamos en el campo de la filosofía y que tiene que ver con la lectura. Uno de los ejercicios más interesantes de la filosofía es saber leer. Tenemos que leer, pero saber leer es uno de los grandes desafíos. Bueno, les digo igualmente criterios básicos y clásicos con los que se ha pensado la filosofía en esta forma de historiar el pasado, ¿no? ¿Cómo reconstruirnos la memoria? Podríamos decir que para pensar el pasado filosófico, hay criterios evolutivos, criterios dialécticos, criterios históricos, criterios genéticos, criterios genealógicos, entre algunos de los que puedo mencionar. Cada uno de esos criterios arma el corpus filosófico de una determinada manera, siempre a través de un lente, de una rejilla, y así va recuperando el pasado. El pasado no es algo estático, si bien es lo que ya pasó, lo que está ahí, la operación de traer esas voces, de traer esas obras, esas figuras, esos textos, es una tarea de quien hace esa historia o esa historización o esa mirada historiográfica, filosófica del pasado. Entonces siempre va a tener un componente particular de quien está mirando, de quien está proponiendo. Es decir, ustedes tienen esta materia que se las da Rubén Quirós Ávila. Y Rubén Quirós no puede tomar toda la filosofía latinoamericana, porque eso sería imposible. Entonces él hace un recorte. Les propone, para que alcancen a mirar una serie de autores, lo que a él le parece relevante, lo que les parece que es importante. Es decir, hace un recorte, y al hacer ese recorte se singulariza a él como docente en lo que les quiere ofrecer, para que estudien, para que se formen, para que adquieran competencias lectoras, reflexivas, argumentativas, una serie de cuestiones que están ahí, ¿no? Ahora bien, volviendo de nuevo a estos criterios, vamos a sumar ahora, dentro de un país, que también hay regiones, y ustedes lo deben saber bien, porque está la parte andina, ¿no? También, que es muy importante, la parte de la costa. Incluso son formas diferentes también de armar un modo, formas de racionalidad, ¿no? Por lo menos cuando leí a Argueda, leía tantas cosas muy lindas del Perú, no solamente a él, a Flores Galindo, a tantos que he leído también de Perú que me han gustado mucho. En la Argentina pasa algo parecido, enfocado en algunas provincias, por ejemplo. Más que regiones, podríamos decir que las regiones culturales en la Argentina, especialmente en el siglo XIX, que es un puntapié para lo que después va a ser la filosofía contemporánea, pero que fue muy importante, hubieron dos grandes centros, ¿no? de la cultura, de difusión. Por un lado Córdoba, que estaba en el centro del país,
y por otro lado Buenos Aires, la capital, la capital. Y cada una tenía su impronta. Por un lado, eso lo dice incluso en el Facundo Sarmiento, cuando está haciendo una alusión a este mapa de ideas de la Argentina. Entonces, Córdoba es la provincia colonial que tiene una impronta española muy fuerte, en donde la filosofía escolástica hace de núcleo y de fuerza para las producciones, y por otro lado está Buenos Aires, una provincia capital cosmopolita, que todo el tiempo se está abriendo a lo nuevo, que tiene un ímpetu más profano, es donde mejor se ve todo el tema de la secularización, que asume, ¿no es cierto?, la filosofía en su momento, en acompañamiento también a todo lo que sucedió en la cultura en general. Entonces, lo que dice Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que seguramente habrán escuchado, que escribió El Facundo, Civilización o Barbarie, y tantos textos importantes, lo que dice es que entonces hay dos grandes regiones culturales, y que esas regiones culturales lo que hacen es imprimir una cosmovisión, y de alguna manera empieza una especie de puja, ¿no? De puja también por incidir en lo que va a ser una mentalidad de época. Domingo Faustino Sarmiento era mucho más afín a Buenos Aires, y toda la parte colonial que estaba, y toda la parte escolástica que representaba Córdoba, era parte de lo que él quería también, de lo que él quería distanciarse, ¿no? Es decir, una nación pujante también tenía que liberarse, ¿no?, de esos relictos de la colonia, que también representaba Córdoba en todas las esferas de la cultura. Entonces podemos decir que se va armando ya en el siglo XIX, y pienso en el siglo XIX porque en 1810 es la revolución en la Argentina, 1810 se hace la revolución, es decir, que hay un conato importante de insurrección contra la colonia, se arma un gobierno provisorio que recién en 1816 va a declarar la independencia. Entonces, estos son momentos importantes porque, como diría Hegel, si pensamos en algunos términos, para filosofar también se necesita una libertad política. Entonces podríamos decir que la conformación de una nación sin el yugo de la colonia y con una necesidad de emancipación, no solo de orden político, sino también de orden mental, se empieza a gestar a partir de 1810 y de 1816 como momentos fundacionales en la Argentina. Entonces, bueno, no les voy a hablar de las etapas porque creo que eso sería como muy de enumeración, que ustedes ya saben, y además me demoraría mucho, me interesa otros puntos para conversar, pero sí decir que en todo este inicio del siglo XIX, de la filosofía en el siglo XIX, de la filosofía argentina, de un pensamiento argentino, circulan dos preocupaciones en los textos que uno puede identificar. Por un lado, la constitución de un pensamiento nacional, y por otro lado, la búsqueda de un pensamiento americano. Y son dos instancias que configuran los aportes y la textualidad del siglo XIX.
La generación del 37, como se llama, en donde estuvo Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, por nombrar algunos, se interesaron especialmente en el tema de la cuestión nacional. Lo nacional se jugaba no como nacionalismo, sino como una configuración de la singularidad propia una vez dejada atrás la colonia. Pero al mismo tiempo, y en medio de una localización geográfica que todavía no daba, sino recién hasta 1861, la denominación de Argentina, éramos parte todavía de extensiones más difusas. Es decir, que la Argentina, tal como hoy la conocemos, yo diría que a partir de 1860, su territorio, y todavía con ajustes, diría que se extiende hasta casi finales del siglo XIX, porque hubo muchos problemas de límites con los países limítrofes. Y eso pasó, y ustedes me imagino que también han tenido ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Porque éramos parte de virreinatos, ¿no es cierto? O éramos parte de otras extensiones, otras configuraciones de orden político. Entonces, está la preocupación nacional, pero al mismo tiempo también hay una preocupación de orden continental. Entonces, la afiliación a una nación y la afiliación a un continente, es decir, lo anfictiónico. Y en esto tienen que ver las gestas de distintos, ¿no es cierto?, figuras como San Martín en la Argentina, O'Higgins en Chile, o sea, distintos nombres que colaboraron para pensar lo que se llamó una patria grande, que además siguió como origen o como forma de nuclear una serie de intereses también en el siglo XX. Alberdi, por ejemplo, que es muy importante, Juan Bautista Alberdi, en el fragmento preliminar al estudio del derecho, que es un verdadero manifiesto, ¿no?, de la juventud argentina, de 1837, dice lo siguiente, se lo cito: es pues ya tiempo de comenzar la conquista de una conciencia nacional, por la aplicación de nuestra razón naciente a todas las fases de nuestra vida nacional. Es preciso, pues, conquistar una filosofía para llegar a una nacionalidad. Nuestros padres nos dieron una independencia material. A nosotros nos toca la conquista de una forma de civilización propia. Bueno, esta es una cita de Alberdi que en este texto, que es muy importante porque yo diría que es casi el comienzo de la filosofía en la Argentina. Aparece la filosofía en relación a lo nacional, pero también aparece el tema de la lengua y la escritura, que son cosas consustanciales también a la filosofía. Alberdi es el primero en el fragmento preliminar en dar una serie de pautas para el ensayo, para pensar el ensayo, ¿no?, que ha sido una forma tan importante en toda la textualidad argentina y latinoamericana. También en otras latitudes, pero estoy tratando de concentrarme en la Argentina y en vínculos con América Latina. Bien, ahora cuando uno empieza a pensar también en la filosofía, y en la filosofía así localizada en un país, aparecen objeciones. Es con lo primero que nos encontramos. Todavía podríamos ya haber pasado esa página, y hay dos que son, a mí me parece que son las más comunes, que por lo menos se las ha pensado especialmente con la filosofía del siglo XIX y en parte con la del siglo XX. Y las dos cosas que dicen de las filosofías estas nacionales es el tema de la copia, es decir, que son copia de otras filosofías, particularmente de las filosofías europeas, y el otro
la otra objeción es el destiempo. ¿No? Es decir, que en general se habla o de tratar de identificar un Kant latinoamericano, o de que la ilustración cuando llega a América, ¿no es cierto?, siempre está desfasada, es decir, hay un destiempo, siempre vamos segundo, siempre vamos después de la filosofía europea, ¿no? Entonces, y después un tercero agregaría, había dicho estos dos, pero creo que hay un tercero también, que es la noción de influencias, ¿no? Y entonces aparece que, qué sé yo, que nuestras filosofías siempre fueron la influencia, ¿no es cierto?, del positivismo, la influencia del espiritualismo, del neoespiritualismo, del neoplatonismo, es decir, siempre el tema de la influencia, ¿no? Y cuando uno piensa en la noción de influencia, es bastante pasivo, ¿no? La noción de influencia, que se vincula mucho a la noción de recepción, todas las filosofías de la recepción, como se ha llamado, implica que hay un texto fuente, que sería el texto principal, y entonces todos los que abrevan de ese texto tienen su influencia. El problema, fíjense, que hasta ahí parece que no hay problema, ¿no es cierto? Está bien, hay un texto que es importante, es un texto fuerte, filosófico, contundente, pero la noción de influencia solamente piensa en relación a ese texto fuente. Entonces, si algún filósofo argentino, filósofa, argentino latinoamericano, piensa y cita algo de ese texto fuente, la objeción es si lo cita bien o si lo cita mal. Y en realidad, donde habría que centrarse en este tipo de lecturas es qué lo lleva a este filósofo o a esta filósofa a trabajar con este texto. Es decir, en qué le importó para singularizar una propuesta de lectura y reflexión. Entonces, así no pensamos la filosofía en términos de influencia, sino en términos de constitución de la propia reflexión en el filósofo o filósofa que intenta, ¿no es cierto?, pensar desde una singularidad. Bueno, y hay otra también, otra distinción que a mí me gusta, es una distinción que también la estableció en sus textos Schopenhauer, ¿no? Que es la filosofía vivida y la filosofía concebida. ¿Mm? Es decir, hay una filosofía vivida que tiene que ver con la experiencia, se parte de la experiencia, y hay una filosofía concebida en la medida que es una filosofía teórica. Bueno, yo veo ahí una foto de Schopenhauer, ¿no es cierto? Me imagino que habrá un vínculo afectivo o algún vínculo, ¿no es cierto?, con ese filósofo. Schopenhauer era muy crítico de Hegel, y para él la filosofía de Hegel era una filosofía netamente concebida, es decir, desprendida de la pasión, del cuerpo, de los afectos. Entonces, de todas maneras, la cuestión es más dialéctica, ¿no? No se trata de una filosofía solamente vivida y una filosofía concebida, sino que en realidad, para eliminar ese dualismo, ese posible dualismo que acecha en esta distinción, podríamos decir que no hay filosofía que no parta del cuerpo, que no afinque en modalidades afectivas, que no ponga en juego pasiones, y en ese sentido también que no esté inmersa en ciertas condiciones de experimentación y de experiencia de su tiempo y de la ecuación biográfica que cada uno de los filósofos y filósofas pone en juego. Entonces, estas son algunas distinciones, y después también hay una distinción
de las filosofías académicas y no académicas. Es decir, uno puede pensar que la filosofía es solamente producto de las instituciones, pero ya sabemos que eso no es exactamente así, ¿verdad? Ya hemos leído muchísimo respecto de la crítica de esto, pero no viene mal también pensarlo, porque es más complejo que solamente decir no me formé en la institución. Hay gente que se forma en la institución y después piensa por fuera de la institución. Después también hay que pensar cuándo se crean las facultades o las universidades. Y la filosofía está antes de que se creen las universidades. Entonces, la institución no es lo que hace a la filosofía, sino los sujetos que piensan y que reflexionan, que filosofan, son los que hacen a las instituciones. Entonces, habría una posición de orden crítico que es contra también las filosofías academicistas, cuando se transforma en una ideología pensar que solo es filosofía lo que se produce en las universidades. Eso se llama academicismo. Academicismo porque es una posición de orden ideológico. Bueno, esos son algunos puntos y me gustaría entonces, ahora les voy a pasar, voy a compartir pantalla para ordenar solamente algunas de las reflexiones que vamos a ver. Un segundo. Ahí está. Bueno, entonces estamos viendo, ¿no es cierto? Una cosa es la filosofía argentina y otra cosa es la historia de la filosofía argentina. Esta mediación, que puede hasta sonar retórico, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos pensando una apuesta de orden conceptual, de orden filosófico, teórico, metodológico, como puede ser la filosofía argentina, y por otro lado está la historia de la filosofía argentina, que conlleva estos planteos de orden teórico, filosóficos, metodológicos, pero al mismo tiempo historiográfico, y que nos remite a los modos de entender y de reconstruir el pasado filosófico. Entonces, acá comparto algunos objetivos. Yo soy profesora, ¿no es cierto?, de Historia de la Filosofía Argentina. Entonces, voy a compartir algunos de los objetivos que me propongo en general cuando doy alguno de los cursos. Entonces, en principio no se puede dar todo, es decir, la filosofía argentina es bastante extensa, hay mucha producción, entonces uno tiene que tomar decisiones. Una de las decisiones que he tomado cuando armo mis cursos es pensar la filosofía de los siglos XIX y XX. 19 y 20 hasta lo contemporáneo, ¿no? Uno puede problematizar todo, qué es lo contemporáneo, desde cuándo, pero en general es la filosofía del siglo XIX, en donde se alcanza una libertad de orden político que permite también que empiece a circular determinado tipo de pensamiento. Entonces empiezan a gestar también obras con una singularidad relevante. Entonces, dentro de esos siglos, lo que propongo en general es examinar textos significativos de la cultura filosófica argentina. Cuando digo textos significativos, no digo textos de autores o filósofos relevantes, entonces que eso es lo significativo,
sino textos significativos. Eso es importante porque es la textualidad lo que marca la significación. Acordémonos que en el siglo XIX los intelectuales vinculados a las aristocracias podían tener renombre, pero eso no significa que los textos que escribieron en algunos casos fueran los más importantes y significativos. Sin embargo, la prosapia de sus apellidos y de sus círculos intelectuales sí lo hacían importante. Entonces, para advertir estos textos significativos, para advertir problemas, ideas de relevancia en obras, escritos y autores y autoras. Otra instancia que me interesa es identificar las articulaciones entre discursos, conceptos, ideas e historia. Para que además la historia no sea un contexto exterior a la producción, sino que uno aprenda a ver esas condiciones de existencia de las ideas, de los conceptos, de la escritura. Propiciar la identificación de acontecimientos filosóficos. Un acontecimiento filosófico no es un hecho, es algo, es un momento significativo, es una condensación que produce una reelaboración o que incide en el modo de entender los saberes y las prácticas en un momento determinado. También propiciar la identificación de núcleos conceptuales y epistemológicos o epistémicos, más que epistemológicos, desde un abordaje contemporáneo. Y acá, ¿qué digo? Siempre que miramos hacia el pasado, lo miramos desde el presente. Es importante eso. Uno no se va al pasado como si nos llevaran. Desde este presente nosotros elegimos ir a ese pasado. Y cuando nos vamos al pasado, lo visitamos con una determinada rejilla, con un lente. Y el alcance del lente que nos ponemos es lo que vamos a poder ver. Cuando tenemos un lente de poca monta, y vamos a ver lo que ya han visto otros. Pero si hay algo que la filosofía nos impulsa, es que el mundo, las ideas, nada nos es dado de una vez. Entonces siempre tenemos que arrancar el sentido de las cosas, volver a revisitar escritos, figuras, vidas, ideas. Entonces, eso es parte, y lo tenemos que hacer con los insumos contemporáneos de hoy. Hoy, con todo lo que ha pasado en una teoría de la escritura y de la lectura, es imposible que tengamos ingenuidad para leer, ¿no es cierto?, los textos y las obras filosóficas. Bueno, a partir, ¿no es cierto?, de esta propuesta de lectura del pasado filosófico, también nos proponemos analizar y reflexionar en torno a la construcción de los saberes y los modos de la representación filosófica. Los procesos de institucionalización académica de la filosofía y las elaboraciones de orden teórico-conceptual que singularizan la producción de textos y obras en la cultura filosófica argentina. Ahora veamos algo que es, fíjense acá, ¿no es cierto? Yo hago la distinción entre mapa y territorio. Como para pensar, ahora nos estamos ubicando en el tema de las representaciones filosóficas, y en este caso con mapas muy concretos. Un mapa sería la delimitación de un territorio, pero un territorio es siempre más que el mapa. Un territorio es todo. Un mapa es un dibujo que hacemos. Ahora, si yo digo pensar la filosofía argentina o hablarles de la filosofía argentina, inmediatamente yo tengo que decir de qué filosofía argentina hablo, a cuál me refiero. Si yo me refiero a la filosofía argentina en el siglo XIX, y está difícil pensarla así tan directamente como filosofía argentina. Todavía es parte de un virreinato, todavía se llama de otras maneras, por la Constitución recién nos llamamos República Argentina a partir de 1861,
y recién se hace efectivo en 1863, recién aparece. Entonces, uno dice, ¿cómo? ¿Cuándo, desde cuándo podemos hablar de filosofía argentina? Y entonces traigo estos mapas, en la primer figura de arriba, es como que están ahí colgadas con unos ganchitos, ¿no es cierto? Diferentes mapas, porque en realidad uno va a construir distintos mapas de lo que es una nación, y especialmente pensándolo en ideas, en corrientes ideológicas, en figuras de pensamiento, de reflexión. Pero al mismo tiempo, uno no puede construir un mapa filosófico por fuera de una organización política y social. Es decir, eso en cualquier lugar, en Europa, en el norte, en América Latina, en donde sea, siempre tenemos que tener ese arraigo, ¿no es cierto?, de toda enunciación filosófica. Y en este caso lo traigo para ver, en un caso, cómo era la organización de los virreinatos, por un lado, es decir, que nosotros estábamos en el virreinato del Río de la Plata. Bolivia era parte o sea, con Bolivia, con una parte de Chile, es decir, no era solamente la Argentina. Entonces, después, acá en el otro mapa, les pongo cuando se crea específicamente el virreinato del Río de la Plata. Y estamos casi llegando al siglo XIX en esa creación. Es decir, que se crea un virreinato y a los años ese virreinato entra en una crisis directa en relación, por supuesto, con lo que acontecía en Europa con las Cortes de Cádiz. Pero resulta que las figuras, los intelectuales de la época, también tomaron decisiones. También tomaron decisiones, y algunos querían seguir con un régimen colonial, otros querían tener una república. Entonces empieza esas inflexiones tan importantes, hacen a la construcción de una nación, y hacen, por ejemplo, a este planteo que se los decía en Alberdi, de pensar, nos hemos emancipado políticamente, dice Alberdi, a partir de la Revolución de 1810 y después de 1916 con la Declaración de la Independencia. Pero necesitamos más que una revolución, que una emancipación política, necesitamos una emancipación mental, va a decir. Y la emancipación mental significa que uno se saca del cuerpo esa condición colonial en la que vivió durante tantos años. Y ese trabajo es mucho más duro que haber alcanzado inmediatamente esa emancipación política. Entonces, ¿esto qué significa? El mapa y el territorio. Significa que siempre tenemos que estar actualizando también, cotejando, no solamente con las ideas o la filosofía como si estuviera por fuera de lo terrestre, de lo terrenal, de las condiciones materiales de existencia, y tenemos que ir buscando también las articulaciones. Ahora nos vamos a concentrar entonces en un aspecto que es lo que me interesa. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Por un lado, bueno, me parece que una inflexión importante para pensar la filosofía, la argentina, la peruana, la que sea, es pensar en términos de pasado y presente. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente nos hace ubicarnos en el hoy, ¿no? Para hablar, es decir, no pensar que nos vamos a ir hacia atrás, sino decir, desde acá elijo pensar, elijo traer obras, textos, figuras. Entonces, dentro de este pasado y presente, vamos a tratar de ver algunas propuestas teórico-conceptuales para leer filosóficamente el siglo XIX. Vamos a pensar la construcción de la memoria y los modos de representación filosófica,
Y vamos a hablar de una forma muy particular que por lo menos en la Argentina tuvo mucha importancia, en América Latina, que es la filosofía ligado a la forma ensayística de escritura. ¿Mm? Para eso vamos a analizar brevemente, porque no hay mucho tiempo, algunos textos. Hay tres autores que me parecen muy buenos, ¿eh? Más que decirles a ustedes una especie de número de filósofos, filósofas, qué sé yo, me parece también, o por lo menos yo me he concentrado, en la discusión de cómo pensar la filosofía, ¿no? Cómo pensar el pasado, cómo reconstruir la memoria. Esta dialéctica entre pasado y presente. Una de las figuras que me parece sumamente valiosa, un intelectual de una inteligencia y una erudición muy fuerte, que hoy está internado, ¿no?, con COVID, y esperemos que pueda hacerle frente a esta situación, es Horacio González. Horacio González nace en 1944, como dato, fue el director de la Biblioteca Nacional. Bueno, este libro, que para mí es un libro señero para pensar por lo menos la filosofía argentina, desde una rejilla amplia, heterodoxa, no academicista, pero sí muy productiva, es este libro que se llama Restos Pampeanos, Ciencia, Ensayo y Política en la Cultura Argentina del siglo XX. Este libro se publica en 1999, casi al finalizar el siglo XX, y es un libro que trabaja con metáforas. No sé si ustedes habrán escuchado, la pampa argentina es una expresión que circula, ¿no? La pampa como esa llanura interminable, que ha sido puesta en metáforas por poetas, escritores, pero que al mismo tiempo se localizó, fíjense, con la aristocracia y los terratenientes como la pampa húmeda. Fue la parte más productiva de la Argentina. Entonces es como si en la Argentina tuviéramos dos pampas, dos territorios pampeanos. Una pampa árida, interminable, de distancias inconmensurables, y por otro, una pampa que remite a la oligarquía argentina. Horacio González intenta pensar en términos de restos, no solamente como un gesto hacia algún viso psicoanalítico, ¿no?, que es muy fuerte, el término resto, sino para pensar, desde mi punto de vista, los fragmentos con los que uno se encuentra cuando revisita el pasado. Entonces él piensa en términos de restos pampeanos para tratar de ver la cultura de ideas, ¿no es cierto?, en la Argentina, especialmente en el siglo XX. Y los restos pampeanos para él serían un núcleo metafórico, pero que excede lo metafórico. Es decir, es lo metafórico porque eso nos ayuda a condensar una significación para pensar la memoria. Pero al mismo tiempo, al pensarla en términos de restos, la fragmenta y hace ver la singularidad de producciones olvidadas, de producciones negadas. Es como, si uno parafraseara a Walter Benjamin, pasar el cepillo a contrapelo de la historia. Y pasar el cepillo a contrapelo significa encontrarnos con fragmentos olvidados, con fragmentos que no teníamos idea que existían. Entonces, lo que va a hacer Horacio González es trabajar la pampa como un ámbito cognoscitivo. Es decir, excede la metáfora, excede la metáfora, y también lo que permite, ¿no es cierto?, es un ámbito
que tiene que ver con el conocimiento. Va a traer cuestiones de Sarmiento, porque es impresionante Sarmiento para pensar muchas cosas, pero dado el tiempo, fue rápido, les puedo mandar este libro. Es un libro maravilloso, es un libro también, es un libro un poco díscolo también. En la parte de bibliografía, por ejemplo, no hay ninguna bibliografía. Entonces son esas cosas, y él es un erudito, es decir, no es que no haya leído, se ha leído todo, pero no lo pone todo en la bibliografía. Bueno, es un libro lleno de perlas. Esto por un lado. Para pensar, ¿no? Para pensar en términos de restos, ¿cómo uno va a buscar? ¿Qué busca cuando reconstruye una memoria? Si busca lo que ya se ha constituido, o si uno comienza a hurgar en los fragmentos. En los fragmentos. Por otro lado, tenemos a Oscar Terán. Oscar Terán nació en 1938 y falleció en el 2008. Ha sido muy importante, ¿no?, en la contribución a la filosofía dentro de lo que sería la historia intelectual, ¿no?, dentro de esta corriente, de la historia intelectual en la que él se inscribió y contribuyó muchísimo. Yo solamente traigo un artículo que aparece en este dossier de Filosofía Argentina, solo para mostrarles a partir de un nudo que él pone en juego para pensar la filosofía, y es el siguiente. Oscar Terán, en este dossier, es 45 años de filosofía en Argentina a partir de la publicación de esta revista que se llama Cuadernos de Filosofía, que ha sido una revista emblemática. Todavía se sigue publicando, la funda un filósofo también muy conocido argentino que se llamó Carlos Astrada, un existencialista, después marxista, también tuvo una primera etapa heideggeriana con Heidegger, estuvo con Heidegger, estuvo con Scheler, es decir, pero después hace sus críticas, es uno de los primeros traductores de Marx, de Hegel, y después se hace marxista, ¿no? Da un giro dialéctico y fallece en los 70. Él crea esta revista muy importante en el 48. Entonces, en esta jornada se hace como una especie de evaluación de los 45 años de esta revista. Y entonces, ¿qué va a hacer Terán? Terán también va a decir, ¿no? Va a decir, bueno, estamos reunidos acá porque es parte de lo que se publica, es lo que pusieron en sus mesas, ¿no?, en una mesa de conmemoración. Y entonces él dice, bueno, lo que yo quiero hacer es poner una reflexión en la mesa, y es, ¿qué vínculos tiene la filosofía con la realidad? Pensar la filosofía y sus nexos con la realidad, con la cultura. ¿Cómo es la cultura de los intelectuales con la cultura de la opinión pública, con la cultura de masa? ¿Cómo es? Es decir, ¿cómo es el vínculo entre filosofía, política e historia? Y fundamentalmente filosofía y política. Entonces él dice lo siguiente: me interesa mostrar una tensión que ha acechado a la filosofía, y es la canibalización de la filosofía por la política, o también, la otra parte, el tributo salvaje que paga la filosofía para protegerse de la política. Entonces, este segundo aspecto, es decir, el costo que tiene la filosofía por desentenderse de los temas públicos, es lo que él va a poner en lo más importante de su reflexión. Y entonces se va a preguntar, ¿qué importancia tiene para la filosofía las experiencias culturales, lo que acontece en la historia, en los contextos, ¿no?
Y así va a ser una articulación, siempre filosófica, pero muy interesante, entre la filosofía, la historia de la filosofía y la historia de las ideas. ¿Mm? Y entonces él va a decir cómo todas estas instancias que tienen que ver con el saber filosófico se vinculan con lo no filosófico. ¿Mm? Y lo no filosófico es aquello justamente que la filosofía no quiere que entre, o por lo menos un modo de entender la filosofía dentro de las academias hacen que uno tenga problemas para ingresar a aquello que no es filosófico. Y acá viene la crítica fundamental. A él lo están invitando, ¿no es cierto?, para justamente una conmemoración de los 45 años de esta revista, y él dice lo siguiente. Él dice, esta revista es una expresión de lo que la academia puede producir, un silencio abismal de las cosas más dramáticas que se han vivido en el país. Entonces piensa en la figura de los desaparecidos, ¿no? Piensa en la figura de los desaparecidos y que en esos años esta revista no dijo absolutamente nada. ¿Mm? Entonces, la denuncia acá, ¿no es cierto?, es como la filosofía es capaz de abstraerse del espacio público, de la historia, de nuestras condiciones de existencia, en la medida en que también esos hechos nos configuran de un modo muy fuerte y configuran también las instituciones, ¿no? Entonces, él va a decir, ¿cuál es el estilo de esta revista? ¿Cuál es el modo de enunciación de esta revista? ¿Es el modo de enunciación que elige la filosofía para comunicarse? Entonces muestra los límites de esta comunicación, que es una comunicación entre pares. Es decir, alguien escribe solamente para algunos, dentro de una comunidad siempre estrecha. ¿Mm? Bueno, hace mucho ustedes estarán al tanto de lo que es, ¿no?, esa endogamia de la filosofía de a veces no ser permeable, ¿no?, ni a otras disciplinas, ni a los contextos, ni una serie de cosas. Bueno, es mucho más amplio este artículo, pero vale como núcleo núcleo de reflexión, lo que traigo. Finalmente, queda uno más, pero no sé si voy a alcanzar, quería traer al maestro Arturo Roy, ¿no? Arturo Roy trabajó la filosofía argentina, la filosofía latinoamericana, también trabajó Platón, platonizó por años, por décadas, ¿no? Y trabajó muchísimo el siglo XIX, Arturo Roy. Y resulta que él se preguntó, que es una pregunta filosófica, no recopila textos, fíjense, él no recopila textos y dice, esta es la filosofía del siglo XIX. Él se hizo una pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede leer la filosofía en el siglo XIX? Es decir, cuando no estaban las facultades de filosofía, uno puede hablar en términos de filosofía, ¿cómo la puedo leer? ¿Dónde la encuentro? ¿Cómo hago el trabajo filosófico de la lectura? Entonces, lo que va a hacer Arturo Roy acá, primero que no quiere una interpretación del siglo XIX desde una filosofía de la historia, es decir, como una especie de relato, un cuentito de dónde nace, hacia dónde va. Y desde una perspectiva teórico-metodológica, él va a decir, en la textualidad del siglo XIX, en muchas expresiones se expresa una necesidad y voluntad, ¿no es cierto?, de fundamentación del discurso. Entonces dice, ahí está la filosofía. Y uno se pregunta, ¿y dónde está? ¿Cuáles son esos textos? Entonces él va a decir, en la novela, en el ensayo, en el periodismo, y también en textos más sistemáticos. Y entonces,
con esa erudición que tenía, porque no lo está diciendo alguien que no quiera ponerse a leer o qué sé yo, él está diciendo que la filosofía no está en un formato que tiene que ser sistemático y tiene que estar completo y tiene que ser absolutamente riguroso. Entonces va a decir que la prensa, en sus inicios, también se puede leer de modo filosófico. Es decir, encontramos una filosofía en los artículos de la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico, en donde escribe Mariano Moreno, y uno puede verlo absolutamente así, porque Mariano Moreno, un ilustrado, fue parte de la Junta Revolucionaria, es el primer traductor de Rousseau, es decir, que es un intelectual erudito, formado, y sin embargo ideó una serie de instancias, Moreno, para tratar también la educación del pueblo. Por ejemplo, era tan importante la cuestión religiosa, que ideó, por ejemplo, que después de misa se leyera, por ejemplo, la Gaceta y las actas de la primera junta. Entonces el pueblo estaba informado y era una forma también, ¿no?, de pensar el pacto social, en donde el poder y el pueblo, ¿no es cierto?, el poder del gobernante y el pueblo, tienen que repensar el pacto social que los une. Y eso a partir, ¿no es cierto?, de que, bueno, Fernando VII, que había sido capturado, si sabemos la historia, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en España, nos habíamos quedado sin un rey a quien obedecer. Entonces, lo que quiero decir es que lo que hace Mariano Moreno en este periódico es más que lo que hoy pensamos, ¿no es cierto?, que hace el periodismo, en las condiciones que lo hace hoy, sino que realmente era una apuesta revolucionaria de orden político, de orden filosófico, porque maneja todas las ideas ilustradas también a partir de la opinión pública. Entonces son una serie de cuestiones que están ahí. Otro aspecto, por ejemplo, de esta propuesta de Arturo Roy es cómo uno lee el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Uno lo puede leer como un ensayo entre histórico y literario, pero también lo puede leer como un texto que es capaz de proponer grandes categorías sociales, como fueron las de civilización y barbarie. Categorías que hasta la fecha siguen promoviendo distintas reactualizaciones y distintos enriquecimientos o empobrecimientos semánticos. Entonces, lo que hace Arturo Roy, ¿no es cierto?, es mostrar cómo es posible, su propuesta filosófica es cómo podemos leer filosóficamente este siglo XIX sin las instituciones. Y entonces hace una serie de propuestas muy interesantes que no voy a poder decírselas ahora, pero lo más importante es cómo recupera la forma ensayística, como una escritura antidogmática por fuera de lo institucional, caracterizada por una inestabilidad en el sentido de que no era un género conformado. Entonces, bueno, estas son cosas que me parecen interesantes para leer, porque también, por lo menos yo me sigo preguntando con algunas categorías que plantea ahí Arturo Roy, también por el siglo XX y por lo contemporáneo. Por último, había pensado, pero creo que ya no tenemos tiempo, había pensado, bueno, este es un libro que yo coordiné, que es sobre las experiencias del ensayo, intersecciones, figuraciones y prácticas, con varios colegas argentinos y de otros lugares, en donde pensamos también en el ensayo y en el ensayismo, ¿no?, de una manera especial, ¿no?, porque la institución académica ha denostado bastante esta forma ensayística, ¿no? Y desde mi punto de vista, el ensayo, en tanto una escritura
muy permeable a la contingencia y a las condiciones materiales de existencia. Es un texto que está lleno de sublevaciones, ¿no? Sublevaciones de distintos órdenes, en el orden de las representaciones, en el orden de las verdades, en el orden, digamos, de cómo exponer las ideas, en donde se incorpora lo lúdico, en donde la trama ensayística va marcando momentos de la escritura, ¿no? Entonces pongo ahí un pequeño fragmento de lo que pongo en el prólogo, y es que digo: rebelde y crítico en sus ejercicios más sugestivos, el ensayismo tomó la delantera para reflexionar acerca de nudos teóricos, políticos, experimentales y prácticos que atravesaron las rutas de las humanidades y las ciencias sociales. ¿Mm? Es decir, también Terán, como les decía cuando analiza esa revista, dice que solo el ensayo en esa época habló de los temas que en la academia no se hablaban. Entonces el ensayismo, no como un género literario, sino el ensayismo como una apuesta de reflexión y un tipo de escritura, desde mi punto de vista, es una tradición y un legado importante que tenemos que rescatar. Bueno, llego hasta acá, podría decirles mucho más de esto, pero he querido solamente hacer un esbozo. Pienso que no es solamente la Argentina, o sea, es obvio que hay muchas articulaciones en nuestra América, ¿no? Es decir, que uno podría hacer esas conexiones también, es decir, el ensayismo ha sido muy importante, también en otras latitudes, ¿no? Pero bueno, era para hacer un poco de foco tanto en la escritura como en la lectura. Y ahora sí quedo abierta a las preguntas. ¿Mm? Gracias, Marisa. En esta primera parte, por favor, alzar Bien. la mano, que vamos a hacer la ronda de preguntas o comentarios. Vamos a hacer una primera ronda de 5 preguntas. La mecánica va a hacer una pregunta, la doctora nos contesta. Fran primero, segundo Lucero, tercero César, cuarto Eric, quinto Vicenzo. Correcto. Entonces iniciamos con Fran, Lucero, César, Eric, Vicenzo, Junior, hasta donde hemos quedado, ¿ya? Nos escuchamos entonces. Te escuchamos, Frank. Bien, buenas noches, profesora Marisa y, bueno, profesor Quirós. En realidad yo tenía una pregunta respecto a la exposición, ¿no? Porque se ha tenido, bueno, a lo largo de la exposición ha sido amplia y con mucho contenido. Yo tenía una pregunta con respecto a la filosofía latinoamericana, ¿no? Y este concepto de universalidad, singularidad que en un momento lo mencionaba. Con respecto a la universalidad del filosofar, evidentemente muchos autores de la filosofía latinoamericana mencionan que se puede hallar una universalidad, que todos podemos filosofar, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, yo con respecto a la singularidad, presiento, o quizás estaría mal en este punto, en que se haya más de una singularidad en cuanto al filosofar latinoamericano, más un subjetivismo con respecto a qué se puede llamar filosofía, o a este concepto, ¿no? De tener la filosofía como un aspecto propio de la historicidad. Es decir, hay que examinar en la filosofía anterior, ¿no? En la filosofía antigua o en los pensamientos de los antiguos, ¿qué hallamos de filosófico en esto? Y yo lo vinculo más o menos con el tema de conciencia que se tiene en el hecho de filosofar, ¿no? Entonces, este pensamiento no se vería más práctico quizás en el ámbito práctico y no en el ámbito filosófico. Es decir, pongamos los casos, ¿no? Quizás en Córdoba se tuvieron pensamientos, como lo mencionaba, de carácter quizás escolástico, por tradición escolástica, y quizás estas actividades espirituales se llevaron por ese lado, ¿no? Más o menos. Pero si tenemos en cuenta
el carácter propio de que ellos están conscientes de que están haciendo una filosofía quizás de la teología o filosofía de la religión. Eh, Quisiera saber si en realidad lo tienen en cuenta, ¿no? Para hacer ese tipo de filosofar. Esa sería más o menos mi pregunta, duda que tengo al respecto. Muchas gracias por su respuesta. ¿Voy respondiendo cada una o se Creo formulan algunas y lo trato de vamos, responder de a lo vamos, 4, de a 5? sí, mejor. Fran, gracias, Fran, por tu pregunta. Lucero, César, Eric, Vicencio Junior y Renan, hacemos las preguntas, por favor, y de repente algunas coinciden efectivamente para que haga un grupo de respuestas Marisa. ¿Ya? Te escuchamos, Lucero. Sí, profesor. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Sí, Ok. se te escucha. Ok, muchas gracias. Primero agradecerle por la ponencia. Y segundo, me causó una duda al momento de desarrollar la parte sobre esta búsqueda por la filosofía nacional, pero también por la parte latinoamericana. Entonces, me preguntaba cómo esto afectó a la educación en ese tiempo, en las universidades, qué ambiente se vivió, o si de repente cambió un poco la forma de la enseñanza de la filosofía en esos años. Solamente eso. Muchas gracias. Hola, buenas noches con todos. Tengo una duda que me surge con respecto a la exposición, ¿no? Y es, ¿se podría hacer una filosofía desde la mitología en Argentina? O sea, no conozco muy bien cómo habrá sido el virreinato del Río de la Plata. Y la historia de Argentina tampoco la conozco muy bien. Pero esto me intriga si es que posee lenguas originarias. Y eso se me viene a la reflexión porque en Paraguay tengo entendido que en Paraguay hay muchos mitos y aún hoy en día siguen esos mitos tratando de interpretar el mundo, ¿no? En el caso de Argentina no conozco si es que hay alguna lengua originaria o cómo tratan ellos el mito. En todo caso, como una interpretación del mundo y a partir de ello crear una filosofía originaria de Argentina, ¿no? En el caso de Perú, mitos hay un montón. Y hay investigaciones sobre que tal vez se debería pensar la filosofía no tanto en las frases escritas, ¿no? Sino en descifrar ciertos instrumentos, ¿no? Como es el caso aquí del equipo, para poder hacer esto, tanto una buena interpretación de la historia como del pensamiento que había aquí. Eso es todo. Gracias, César. Eric, te escuchamos. Buenas tardes, profesora Marisa. Buenas tardes, profesor Muñoz, compañeros. Sí, me pareció interesante su conferencia. Me puse a pensar de manera práctica, ¿no? En lo que yo ahora creo que es lo que es filosofía, o sea, lo que entiendo como un pensar, ¿no? Reflexionar sobre nuestras circunstancias o nuestras condiciones. En ese sentido, yo creo que la mayoría de pueblos, si no decir todos, han tenido esta filosofía, ¿no? Como un reflexionar inherente justamente a los hombres que sí dedican a eso, ¿no? A pensar sus circunstancias y su tiempo. En ese sentido, yo creo que, como le decía, que hay una filosofía peculiar de cada lugar y también como una crítica al eurocentrismo, ¿no? Que cree que la filosofía es, por así decirlo, lo académico. Entonces, estaba pensando en eso y pensando también en Sea, ¿no? Porque Leopoldo Sea creo que mencionaba de esa manera un poco a la filosofía, cuando se planteaban el problema de si existía filosofía o no en Latinoamérica. Y con respecto a su conferencia, lo que me pareció interesante fue lo que mencionó en la revista, eh, de Terán, creo que era, y cuando mencionaba que lo que tenía que pagar la filosofía para salvarse de la política y esta relación entre filosofía y política, y lo que mencionó después de 50 años de que esta filosofía académica no hablaba de los problemas que habían sucedido, no los desaparecidos. Entonces, ese es el problema, ¿no? De si siempre la filosofía tiene que estar necesariamente
vinculada a la política o no. Entonces me parece interesante ese punto que trató. Bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias, Eric. Vicenzo, te escuchamos. Buenas noches. Sí, yo voy a ser un poco más pesimista, porque me quedé pensando en algo. Si esta necesidad que tenemos por ser auténticos, o sea, ese deseo de tener una filosofía latinoamericana, no es la constatación de lo contrario, y si la filosofía es algo que puede surgir de manera espontánea, si nos empeñamos cada vez más de estructurarla, o incluso ponerlo como un plan político, sea desde una carta magna hasta en la dinámica de las universidades, realmente estaríamos realizando ese proyecto. Gracias, Vicenzo. Junior, te escuchamos. Aló, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Profesora Muñoz, profesor Quiroz, muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Profesora Muñoz, muchas gracias por su exposición. Mi pregunta va dirigida particularmente al tema actual, ¿no? Usted hizo mención a que la filosofía, tanto para la Argentina como para los otros países de Latinoamérica, tiene que estar ligada a lo que es el pasado y el presente. Y muchas veces, por lo menos en mi caso, se me hace muy complicado comprender la filosofía en el presente, ¿no? Me gustaría saber su opinión acerca de qué tendencias se dan actualmente a nivel latinoamericano en la filosofía y cuál es la labor de la filosofía o cuál sería el fin que tiene que tener la filosofía latinoamericana, ¿no? Básicamente esa sería mi pregunta. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Junior. Hasta Renan, acá, contigo. hasta acá, no. Yo diría que hasta acá, si no me olvido, Sí, sí, ok. ¿te parece? Ponemos hasta ahí, si no, no voy a responder algunas cosas, y de hecho, no sé si voy a responder todas y con exhaustividad, ¿no? Cuando he pensado pensar la filosofía en esta dimensión de lo universal y la singularidad, no ha sido tanto la singularidad no tiene que ver con el subjetivismo, sino con justamente con esa ecuación propia, o en todo caso más que subjetivismo, esa condición de nuestra subjetividad, que siempre está vinculada al cuerpo, pero que también implica una posición de sujeto, es decir, están las dos cosas, y en donde podemos también propiciar elaboraciones, desde esa inflexión, propiciar elaboraciones filosóficas que tengan una singularidad. No todo el que piensa o el que escribe alcanza una singularidad, es decir, eso ya lo sabemos, no todo el que traza unas pinceladas en un lienzo va a alcanzar un arte. Creo que la filosofía también es un trabajo de reflexión, es un trabajo de un tiempo determinado, también hay una dedicación, un conocimiento, hay una serie de cosas, pero también hay una vitalidad de esa filosofía. Me gusta pensar en los términos de Arturo Roy cuando él piensa esa singularidad, lo piensa en función de la condensación que hay en algunos textos. Es decir, cuando él trabaja Sarmiento, Sarmiento no dice que va a trabajar las categorías de civilización y barbarie. Sin embargo, la capacidad de Sarmiento es poder enunciar lo que no estaba enunciado, y es esta tensión entre la civilización y la barbarie en la conformación de una nación. Esa es de la singularidad de la que hablo, que no tiene que ver con copia, que no tiene que ver con imitación, y sí tiene que ver con pensar, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que tienen que ver con un contexto propio, pero no es excluyente que uno piense contextos más amplios, y que desde ese espacio alcance la singularidad en la enunciación, ¿no?
que sigue ese instinto propio para pensar, para escribir, que incluso se alcance un estilo de escritura. Son cosas que se ponen en juego, una forma de leer. Es decir, cómo se configura una filosofía es una cuestión bastante compleja, ¿no? Cuando estamos pensando en elaboraciones, ¿no? En producciones, no solamente en hablar en relación a modas o a temas que se imponen en la agenda, ¿no? Creo que a eso me he referido todo el tiempo. No sé si voy a responder bien a estas cuestiones. Después, respecto de la enseñanza de la filosofía. Bueno, nosotros tuvimos nuestra primer facultad de filosofía a partir de 1896. Es la de la UBA, ¿no es cierto? Antes la filosofía sí se enseñó en otros lugares, pero eran instituciones religiosas, entonces había una filosofía escolástica. Ahora, muchos de los filósofos, entonces, no cursaron en las aulas de la Facultad de Filosofía, pero sin embargo las producciones son importantes. Mariano Moreno, un ilustrado, es el que está traduciendo a Rousseau, y está leyendo a Juárez, a Suárez, perdón, y está leyendo, digamos, todas las cuestiones del tema del derecho, a todos los franceses. Es decir, tiene una formación importante, pero eran muy pocos en esa época. ¿Qué pasa con el positivismo y con la secularización? Aparece la educación laica, ¿no es cierto? Sarmiento también tiene mucho que ver con la educación, trae a maestras de Estados Unidos para formarlos, las escuelas normales se crean en la Argentina, se dicta la ley 1420, que es la ley de educación para todos, ¿m? Se impone también un guardapolvo, o sea que nos iguala, es decir, el que tiene dinero y el que no tiene dinero va vestido igual, eran cosas importantes. En la Argentina el tema de la educación para todos ha sido una apuesta muy importante que, salvo con gobiernos neoliberales muy fuertes, ha tendido a la privatización, pero en general se ha mantenido como uno de los baluartes, ¿no? de la cultura argentina, es decir, el derecho a todos a la educación. Entonces, el tema de la educación es un bien común en la Argentina. ¿Quiénes llegan a la universidad? Pueden llegar casi todos. Obviamente que en condiciones extremas de pobreza la universidad no es una opción, ¿no? Pero eso no significa que no sea posible. Yo ahora que tengo que dar clase y que damos clases virtuales, por ejemplo, muchos han podido cursar, que viven en lugares más alejados, y sin embargo han podido conectarse y he tenido una matrícula altísima, que en otros años eso no había pasado, o porque tenían que venir, que tenían que viajar, que tenían que movilizarse, o alquilar con alguien, o qué es eso, ¿no? El mismo transporte. Es decir, el tema de la Universidad de la Educación, eso no sé si responde, pero bueno, casi todo el siglo XIX, la educación, hubo muy poca gente alfabetizada hasta finales del siglo XIX, que empieza justamente lo que estoy hablando de la ley 1420 de educación, que es una educación igualitaria para todos. Entonces, bueno, esas cosas han hecho también que el tema de la educación sea una apuesta importante, y que las facultades, las universidades en la Argentina son mejores por lejos que las universidades privadas, ¿no? Eso también. Respecto de la filosofía, una filosofía de la mitología, como que eso no es fuerte en la Argentina. Sí pueden haber expresiones, algunas elaboraciones que pueden vincularse, pero no ha sido algo fuerte en la Argentina. Creo que un componente racista
una especie de imaginario blanco de la cultura ha incidido en ese aspecto, se está tendiendo a revisar, es muy fuerte, la revisión también que está pasando en relación al tema del racismo, que creo que es importante, es decir, uno siempre pensó, y hay toda una línea de producción respecto de una Argentina blanca, una Argentina europea, incluso el presidente tuvo un lapsus, ¿no es cierto?, hace muy poquito, que habló que la Argentina se conformó con los que llegaban de los barcos, ¿no? Y es como, es como no pensar que acá habían comunidades indígenas, ¿no es cierto? Es como, realmente ahí aparecen, ¿no es cierto?, algunos prejuicios, pero que tienen que ver con el racismo, y que no solamente, y puedo decir que Alberto Fernández no es un neoliberal, es peronista, en general tiene cierta lectura de lo popular, especialmente a partir de su peronismo, y sin embargo hay lugares comunes. En la universidad y las facultades lo que hay es una fuerte impronta de la filosofía europea. Europea, en algunos casos de la filosofía norteamericana, cuando se refieren al pragmatismo y las corrientes, qué sé yo, hoy remozadas que siguen vinculadas a ese pragmatismo, o la filosofía de la mente, como se llama hoy, que se vincula bastante a esas formas de filosofía hechas también en Estados Unidos. O sea que eso está. Hemos batallado el tema de nuestras cátedras. Yo estoy en filosofía argentina, también van a escuchar a Dante Ramaglia seguramente, que él está dando filosofía latinoamericana. Son grandes conquistas dentro de nuestras universidades, y están en todas las universidades del país. Eso es algo importantísimo, ¿no? Así que, en ese sentido. Pero no está como vos lo planteás. Eso directamente no. Sí se cruzan con los que diría hoy, por ejemplo, algunas filosofías postcoloniales o decoloniales que quieren incorporar algunos de estos temas, ¿no? Pero lo hacen también no tan directamente como filosofía de la mitología, ¿no? Sino más mediadas por algunas cuestiones de orden, de posiciones teóricas. Por otro lado, me preguntaban el tema de filosofía y política a partir de lo que expuse de Terán. En realidad no se trata de incorporar a la política como una exterioridad, ¿no? No se trata de eso. Por el poco tiempo a lo mejor no me expresé muy bien. Se trata de pensar aquello que parece que está por fuera de la filosofía. Es decir, cómo la filosofía se vincula con lo no filosófico. Y si en todo caso lo no filosófico es un punto de anclaje para pensar lo filosófico, ¿no? Ese era el punto en realidad más interesante de Terán. Es decir, cómo la gente que está en filosofía se vincula con lo supuestamente no filosófico. Y si uno responde por Arturo Roig, diría que la filosofía también está en el modo de leer, ¿no? Algunas cuestiones. Entonces, bueno, por ahí iría mi respuesta. Entonces, y en todo caso, una cosa más respecto de eso, diría que no se trata tanto de una filosofía política, sino también de identificar las políticas que pone en juego la filosofía, con sus exclusiones, con sus inclusiones, con sus elusiones. Hay una que no entendí bien, cuál era exactamente la pregunta, no sé cuál era, pero bueno, a ver. Después, las tendencias en la filosofía actual y en América Latina.
Yo creo que hoy hay una explosión de distintas filosofías. Creo que hoy no son tanto las corrientes como algunos temas, o algunos temas, por ejemplo, el tema del feminismo. El feminismo es la irrupción en la filosofía de un sujeto que antes no existía. Y entonces eso irrumpe y desajusta muchas cosas para pensar la condición humana, la condición sexuada, la corporalidad. Venía de antes, pero no podemos decir que la corporalidad, tal como la planteó un Merleau-Ponty, por ejemplo, ¿no? En Fenomenología de la Percepción, no tiene que ver con el esquema corporal, no tiene que ver meramente con la percepción, sino con la condición sexuada. Creo que ese es un gran logro, ¿no?, del feminismo, que además siempre excede lo filosófico en cuanto a un academicismo. Los feminismos rompen totalmente siempre los umbrales de lo institucional, porque siempre se quieren vincular con las experiencias, ¿no? Experiencias del cuerpo, experiencias de la condición sexuada, experiencias del saber, del no saber, una serie de cosas. El tema del lenguaje, también me parece, el tema de la escritura, el tema de la lectura, el tema de la traducción. Para mí esos son los temas que hoy también están circulando, ¿no? Me parece que quedó atrás decir, bueno, una filosofía analítica, los analíticos como una corriente. Por supuesto que hay apuestas, no de orden de una escuela, sino hay apuestas en otro orden, hablar en términos de filosofía latinoamericana o filosofía argentina. En relación a estos temas, por ejemplo, hay una fuerte producción de tesis doctorales de la filosofía argentina y la filosofía latinoamericana. De la filosofía latinoamericana hizo un trabajo enorme, gigante, Arturo Roy, con la dirección de tesis. Y eso también implicó la conformación de un núcleo crítico, ¿no?, de gente investigando en esos temas. Lo mismo que en filosofía argentina, pero no diría que es ese tema. A mí tampoco me interesa como la filosofía argentina en sí, pero sí cosas que se cruzan con la filosofía contemporánea. El tema de la traducción me parece un tema muy interesante, el tema de la corporalidad, el tema de los afectos, el giro afectivo, el tema del lenguaje, del discurso, todo lo que implicó el giro lingüístico. Creo que son los grandes temas del siglo XX, ¿no? Es decir, el lenguaje, discurso, escritura, las formas de la lectura, la corporalidad, el tema de los afectos. Y eso se cruza en distintas cosas, en la filosofía latinoamericana, en la filosofía colonial, postcolonial, en distintas filosofías, ¿no? Y bueno, lo impusieron también algunos que fueron grandes mentores de pensar estas cosas, un Derrida con el tema de la escritura. Pienso que es algo muy interesante y no se trata de ser europeísta, si uno retoma algunas cuestiones muy interesantes que ha planteado Derrida y otros filósofos, ¿no? Por nombrar solo algunos. Entonces, bueno, eso pienso de las distintas corrientes, es decir, ya no hay como corrientes así, sino temas transversales a las distintas líneas que se siguen. Me faltó una, me parece que no alcancé a identificar exactamente la pregunta. Si alguien de los que me preguntó no se siente respondido, ¿me lo podría decir? Ahí está. Esa necesidad por ser auténticos, ese deseo de tener no es la constatación de lo contrario. Bueno, la verdad que a mí pensar en términos de autenticidad nunca me gustó, nunca me ha gustado, ¿no? No lo pienso, ni de originalidad, ni de autenticidad. La filosofía latinoamericana es un factum,
no es algo que uno esté todo el tiempo preguntándose si lo quiere o no. Está, se produce, hay una singularidad, hay una textualidad acumulada de la que conocemos una parte y hay mucho por conocer, por descubrir también. También están los restos de esa filosofía. Hay cosas que en las que hay que trabajar, ¿no? En ese sentido, y no como para algo, para un autoctonismo, es decir, la verdad que a mí no me gustan los esencialismos, y yo no milito ni me pongo al hombro la filosofía argentina, pero sí me interesa dar cuenta de la filosofía argentina. Pero no soy argentinista, y los que trabajan en filosofía latinoamericana no son latinoamericanistas en el sentido de que solo es eso en contraposición de Europa o en contraposición de otros pensamientos. Pero sí me parece que es importante también escuchar, saber, conocer los legados que desconocemos, pensar desde desde nuestras propias biografías, desde otras biografías. A mí me interesa más la singularidad que lo auténtico, lo original, ¿no? Yo no me pregunto tampoco si existe o no existe, la verdad que esas cosas son preguntas retóricas, si es auténtico, ¿no? Eso lo dijo Salazar Gondi, era una de las condiciones, ¿no? La verdad que nunca me gustó la cuestión de lo auténtico, ¿no? Da la impresión de esa dicotomía de lo auténtico y lo que no es auténtico, y es un dualismo que, bueno, por supuesto, supone una discusión en un momento determinado, pero hay discusiones que no las podemos extender en el tiempo, ¿no? Es decir, el presente en eso nos marca el umbral, de decir, bueno, ¿cómo actualizamos hoy las tensiones para pensar la filosofía? Eso. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Sí, quedó pendiente la pregunta de Renan. Renan, te escuchamos. Gracias, profesor. En primer lugar, agradecerte, profesora Marisa, por su exposición. Ya parte de la pregunta fue contestada, la que iba a dar sobre esta segunda intervención que has tenido, sobre más o menos cuál sería ese rol de la filosofía, ¿no? No se trata, pues, de buscarle una originalidad, ¿no? De la cual comparto, ¿no? Una originalidad ideológica, ¿no? Un pensamiento original latinoamericano, sino diferentes pensares en distintas situaciones, ¿no? Sin embargo, y, y quisiera un poco más aterrizar, ¿cuál es ese rol que nos corresponde a los filósofos? Porque en el caso peruano, no sé cómo el caso argentino, pareciera que los filósofos estamos o están aislados, ¿no? de las coyunturas, de los problemas reales, ¿no? Vivimos un proceso político muy fuerte y veo economistas, ¿no? Politólogos interviniendo, ¿no? Sociólogos, pero muy pocos filósofos, ¿no? ¿Será que eso se inculca desde la escuela, desde la facultad, ¿no? Donde la identificación con la realidad a veces pareciera que es muy lejana, ¿no? O de repente me equivoco. ¿Cómo es en Argentina, Marisa? Gracias. Gracias, Gracias. Renan. Gracias por decirme la pregunta. Bueno, en la Argentina es que hemos pensado, miren, siempre los filósofos nos gustaría también estar cerca del poder, ¿no es cierto? A veces hay un prejuicio de estar cerca, ya hemos tenido experiencias, ¿no? Los filósofos consejeros del rey, ciertas expectativas de incidir en el poder, por otro lado ciertas desilusiones de ver que no somos escuchados y estamos cerca, pero eso pasa, creo que pasa en todos lados y se replica
Hay cierta ingenuidad de pensar que porque uno reflexiona y argumenta y pone en juego la racionalidad, eso también puede pasar como directamente, o que el otro va a estar abierto a estas formas de pensar. Y bueno, hay cuestiones en la política que se dirimen de otras maneras, entonces uno entra también en conflicto, ¿no? Pero bueno, desde la filosofía también hemos aprendido a ver las formas de establecer los consensos y las formas de incidir en la opinión pública. Entonces, nuestra tarea es importante, nuestra tarea que tiene que ver con una cotidianidad en la que nos desenvolvemos, que tiene que ver también como docentes cuando damos clases, como estudiantes también en esas instituciones, es decir, nadie está ajeno a una interacción que puede provocar cambios, ¿no? Que puede provocar cambios. No solamente en el orden de la filosofía, diría que es como que no hay un interés por las cosas que suceden. Hay culturas que están atravesadas por cierto desinterés, ¿no? Por cierto desinterés, o porque se cree que no se puede incidir, ¿m?, en ese mundo económico, material. Se han instalado fuertes ideas también de eso, de la imposibilidad. Que solo la filosofía pueda contribuir al cambio, la verdad que no lo creería. Creo que la filosofía se puede sumar a posibles cambios, ¿no? Y eso también es bueno, porque a veces nos sentimos superiores en un sentido, ¿no?, a otro, porque reflexionamos, porque somos lectores, porque tenemos una cultura muy particular, la gente que hace filosofía. Y pienso que eso es también una gran trampa. Si hay algo que yo diría que promueve la filosofía, por lo menos para mí, es siempre pensar que el mundo no nos es dado de antemano, que construimos el mundo, ¿sí? Que nos construimos en el mundo, también nos deconstruimos, ¿sí? Entonces, esa capacidad, que tiene que ver también con un orden sensible, porque también actuamos en ese orden sensible, como diría Rancière, pienso que tenemos que también alertarnos, ¿no?, sobre nuestros modos de pasar por este mundo social, cultural, académico. Todos estos mundos que transitamos y que a veces no tenemos conciencia, ¿no? Entonces, recuperar el lazo social para mí es fundamental, ¿no? Creo que es bueno, y no porque vayamos a teorizar de lo social, porque a veces no tenemos esa capacidad. Pero lo social es constitutivo, es decir, el lazo social es parte de lo que somos, pero hacerlo consciente creo que es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío pensar con nuestra corporalidad incluida, ¿no? Es decir, no somos cabeza, es decir, nuestra cabeza es cuerpo, ¿no? Pequeñas cosas colaboran para sacarnos de algunos lugares que no son muy productivos, ¿no? Me parece. Y bueno, y que también colaboren para con los otros, con la comunidad. O sea, somos parte de una comunidad filosófica y una comunidad más amplia. Y no siempre somos conscientes de eso. Entonces, bueno, son pequeños detalles, pequeños desvíos que creo que pueden ser muy movilizantes y un gran aire fresco para nuestras vidas reflexivas. Espero haber respondido. Renan. Gracias Por Marisa. supuesto, profesora. Muchas gracias. Gracias Renan, por tu pregunta.
Bien, creo que tenemos ya, en principio, como un escenario sugerente de lo que la profesora nos ha indicado. Como han percibido, y bien lo explicaba ella, esta parte inicial más bien nos va a llevar, o me debería llevar, a pensar en escenarios en los cuales podemos ir incorporando información, análisis y demás, de estos lazos de algo, de ese contorno, es poroso, es incluso inasible en algunos momentos de filosofía latinoamericana, ¿no? Hay una intensa y alta complejidad, debates, una comunidad que se intercepta y que también tiene momentos con divergencias, con bifurcaciones que hacen que el convivio de esta comunidad filosófica esté viva y dinámica, ¿no? Mencionó el gran maestro Arturo Andrés Roy, que es un referente fundamental para la filosofía en América Latina. Vamos a después, por supuesto, después ir conversando respecto a otras áreas. Y bueno, creo que hemos tenido una sesión de viernes merecida e interesante. Yo quiero agradecerte mucho, Marisa, por tu gentileza de nuevo, por estar con nosotros aquí en la Universidad de San Marcos, por esta vía virtual, ¿no? Esta vía virtual que nos permite esas oportunidades de volver a comunicarnos y vernos. Y igualmente. Además que me gusta que la virtualidad en una de las facetas positivas es esta capacidad de estar tan cerca estando tan lejos. Así es que encuentro lindo, me gustan las preguntas, espero bueno, que haya contribuido en algo a conocer a la filosofía argentina, algunos aspectos, ¿no? Poquitos, en una hora es poco lo que se puede decir, pero traté de identificar algunos núcleos importantes. Perfecto, Marisa. Yo te agradezco de nuevo. Bueno, creo que un aplauso virtual desde aquí Lima, muy merecido. Muchísimas gracias. Por ahí preguntan si el PPT lo puedes compartir. Sí, totalmente, es muy básico igual. Les puedo mandar también textos, los textos de los que hablé ahí, si quieren también se los mando, que es lo más interesante. Perfecto, va a ser valioso eso, me lo mandas, yo les comparto a todo el equipo de estudiantes que estamos aquí acompañándonos. ¿Ya? Mando un abrazo muy fuerte desde Lima, te escribo un correo más largo ya para todo, y creo que la gratitud de los chicos y chicas también es notorio, Marisa, así que de verdad estamos muy contentos de haberte venido con nosotros. Bueno, está bien, muchas gracias, los saludo también a todos, todas, y bueno, espero que podamos seguir algún tipo de intercambio en otro momento. ¿Mm? Y bueno, muchas gracias por la invitación, Rubén, a vos especialmente. Gracias, amiga Marisa, un abrazo muy fuerte para Bueno, todos. Nos vemos pronto de nuevo. nos vemos. Bueno, chao, hasta luego. Bien, jóvenes, entonces, muchas gracias también a ustedes. Nos vemos, el video lo voy a colgar grabado, como ustedes saben, esta maravillosa tarde.